Hola, mi nombre es Yeltsin Yair Castillo Goma. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo de investigación a largos rasgos, llamada por título Evaluación de la respuesta hidrológica del cambio de la cubierta terrestre en una cuenca amazónica peruana impactada por la deforestación utilizando el modelo SWAT. En el curso de hidrología, a cargo de la docente ingeniera magíster Yenica Cirila Pachahuerta. En resumen, este estudio usa el modelo hidrológico SWAT para evaluar cómo la deforestación impacta la hidrología en la cuenca del río Madre de Dios en la Amazonía peruana simulando la sustitución del 12% del bosque perenne por terreno desnudo, que se encuentra un aumento significativo en la correntía superficial con un incremento del 33% mensual y el 26% anual, especialmente en la estación seca que es el 38%. La evapotranspiración disminuye un 2% en la estación húmeda y un 7% anual en las áreas deforestadas, mientras que el flujo lateral y el agua subterránea cambian poco. La cuenca del río Anambari muestra un aumento de la escorrentía al 187% y una disminución del 7% en la evapotranspiración. Aunque el modelo SWAT es generalmente eficaz, presenta limitaciones en la simulación de los flujos extremos. Dentro de la introducción, la Amazonía peruana, específicamente el río Madre de Dios, enfrenta graves desafíos debido a la deforestación que altera la biodiversidad y los procesos hidrológicos locales. El modelo SWAT se utiliza para analizar cómo los cambios en el uso del suelo, como la conversión de los bosques a tierras agrícolas, afectan el balance hídrico, ¿no? Este estudio se enfoca en evaluar el impacto de la deforestación en la cuenca de Madre de Dios, específicamente reemplazando el 12% del bosque de hoja ancha perenne con tierra desnuda. A través del modelo SWAT se busca entender cómo estas alteraciones afectan la escorrentía superficial, el flujo del agua subterránea y la evapotranspiración, proporcionando información crucial para la gestión de recursos hídricos y la conservación en la región. Dentro de los objetivos del estudio tenemos evaluar el impacto de la deforestación en los componentes de balance hídrico, como la escorrentía superficial, el flujo lateral, el flujo de las aguas subterráneas y la evapotranspiración. Comparar el rendimiento del modelo utilizando diferentes conjuntos de datos precipitacionales, identificar los parámetros más sensibles en la simulación hidrológica y calibrar el modelo para mejorar su precisión en la representación de los flujos de corriente. Dentro del marco teórico tenemos a cuatro autores, que Davidson del 2012 nos habla de la deforestación en la Amazonía, aumenta la escorrentía superficial y reduce la evapotranspiración, intensificando inundaciones y afectando la disponibilidad del agua en las estaciones secas. Arnold de 1998 nos habla del modelo SWAT, ha demostrado ser efectivo para simular la hidrología en las regiones tropicales densamente vegetadas. La Pola del 2014 nos habla que la conversión de bosques tropicales a tierras agrícolas incrementa la escorrentía y reduce la evapotranspiración debido a una menor capacidad de infiltración y menor intercepción del agua por la vegetación. Silva del 2018 nos habla de la calibración y la evaluación del modelo SWAT, son cruciales para obtener simulaciones precisas, destacando la importancia de la selección adecuada para parámetros y el uso de datos observacionales, especialmente en las aguas subterráneas. Dentro de las bases teóricas tenemos el modelo SWAT, que el modelo SWAT simula la hidrología y la calidad del agua en cuencas utilizando los datos climatológicos del suelo y del uso del suelo para modelar procesos hidrológicos y apoyar la gestión del agua. La dinámica hidrológica en la Amazonía está afectada por la variabilidad estacional de las precipitaciones y la deforestación, que alteran los flujos del agua y la escorrentía. Dentro de la calibración y la evaluación de los datos, este ajusta los parámetros del modelo y los datos observados, y la validación confirma su precisión de los datos independientes, asegurando que los modelos hidrológicos sean más precisos y confiables. Dentro de la metodología tenemos los instrumentos de recolección. Dentro de los datos de precipitación usamos el CHIRPS, el TRMM y el PISCO. Dentro de las estaciones hidrológicas y meteorológicas se recolectaron datos de las estaciones Amaru-Mayo para obtener información sobre los flujos de corrientes, de escorrentía, temperatura y la precipitación de la cuenca Madre de Dios. Dentro de también los instrumentos de recolección tenemos los modelos digitales de elevación para obtener la información topográfica esencial para delinear las cuencas, definir la red de drenaje y analizar las pendientes del terreno. También está el dato de usos y cobertura del suelo, donde se obtuvieron los datos para mapear las áreas de bosque y otras coberturas del suelo, usando los escenarios de referencia y deforestación para evaluar el impacto del cambio en la hidrología de la cuenca. Dentro de ello también están los datos de suelo, se recuperaron los datos para más que todo los físicos y químicos de los suelos para calibrar el modelo hidrológico enfocándose en infiltración, retención de agua y conductividad hidráulica. Para la preparación de datos, que ya abarcamos el tema del proceso, está la preparación de los datos, se procesaron los datos de precipitación, temperatura y flujo de corriente, corrigiendo errores y manejando datos faltantes o anómalos mediante la interpolación. Dentro del modelado hidrológico con SWAT, se usó el modelo SWAT
para simular la hidrología de la cuenca, evaluando el impacto de diferentes escenarios de uso de suelo y manejo del agua. Después de ello se dio la calibración y la validación del modelo, donde se calibró con el SWOT-CUP usando el algoritmo SUFI2, ajustando los parámetros clave y evaluando el desempeño con métricas como NSE, PEVIAS y el SRS. Dentro de ello también está el análisis de escenarios, donde se simularon dos escenarios, que es la referencia y la deforestación, para analizar los cambios en el balance hídrico, incluyendo escorrentía superficial, flujo lateral, evapotranspiración y el flujo de aguas subterráneas. Y para finalizar, se dio la evaluación espacial y temporal, donde se analizaron los resultados espaciales y temporales para identificar las áreas y periodos más afectados por la deforestación, enfocándose en las subcuencas con mayores cambios en la escorrentía y la evapotranspiración. Dentro del análisis estadístico se utilizó el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe, el sesgo porcentual, el error cuadrático medio normalizado y el análisis de correlación, también el análisis de sensibilidad y la evaluación de incertidumbres. Ya obteniendo los resultados, abarcando el tema de escenarios de deforestación, se aumentó la escorrentía superficial en un promedio del 33% y un aumento anual del 26%, siendo más pronunciado durante las estaciones secas con un incremento del 38%. La disminución de la evapotranspiración, donde se redujo el 2% durante la estación húmeda y el 7% anual en las áreas deforestadas. Los cambios menores en el flujo lateral y el agua subterránea, con variaciones inferiores al 3%. La cuenca del río Anambari es una de las más afectadas, con un aumento de la escorrentía superficial del 187% y una disminución de la evapotranspiración del 7%. Dentro de la escorrentía superficial, como resultado se tuvo la simulación de la deforestación, se implicó reemplazar el 12% del bosque de hoja ancha perenne con tierra desnuda, mostró un aumento significativo en la escorrentía superficial, donde se observó un incremento promedio mensual del 33%, con un aumento más marcado durante la estación seca, que es el 38%, y un 29% durante la estación húmeda. Estos cambios reflejan cómo la deforestación puede incrementar la variabilidad hídrica, aumentando los riesgos de inundaciones y afectando la disponibilidad del agua durante los periodos secos. Dentro de la evapotranspiración se tiene que el impacto de la deforestación por ejemplo, la cuenca del río Madre de Dios, causó una reducción notable de la evapotranspiración debido a la disminución de las coberturas vegetales. Entre febrero y mayo la evapotranspiración disminuyó en un 2%, lo que sugiere una menor capacidad de la cuenca para regular los ciclos del agua. Este cambio podría afectar a la disponibilidad del agua y la salud de los ecosistemas locales, subrayando la necesidad de las estrategias de conservación para mitigar estos impactos. Dentro del flujo lateral y el agua subterránea, el estudio reveló que tras simular un escenario de deforestación, el flujo lateral del agua subterránea presentaron cambios menores, con variaciones inferiores al 3%. Estos resultados indican que la deforestación tiene un impacto limitado en estos componentes hidrológicos en comparación a los otros aspectos, como la escorrentía superficial y la evapotranspiración. Dentro del análisis por cuenca afectada, el análisis por cuenca del río Anambari se observó que es una de las áreas más afectadas por la deforestación dentro del estudio. Se encontró un aumento del 187% en la escorrentía superficial, indicando un incremento significativo en el flujo del agua superficial debido a la reducción de la cubierta forestal. Además, la evapotranspiración disminuyó un 7%, lo que refleja una menor capacidad de la cuenca para regular el ciclo del agua. Dentro de las discusiones, el análisis de los resultados del modelo SWOT muestra que el conjunto de datos de precipitaciones CHIRPS proporciona la simulación más precisa a los flujos de corriente en la cuenca Madre de Dios. Sin embargo, el modelo no logró capturar con precisión los flujos máximos y mínimos, especialmente cuando se utilizaron los conjuntos de datos TRMM y PISCO, lo que indican la necesidad de mejorar la calibración del modelo. La calibración utilizando el algoritmo SUFI2 mejoró significativamente el proceso del modelo, como se refleja en el aumento del coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe de 0.28 al 0.8. A pesar de estas mejoras, persisten en discrepancias en las precisiones diarias y mensuales. Respecto a las comparaciones con los estudios previos, la variabilidad en las precisiones de los datos de la precipitación es constante, con estudios anteriores que subrayan la dificultad de capturar flujos extremos en regiones tropicales. Estudios previos también han destacado que la deforestación aumenta la escorrentía superficial y reduce la evapotranspiración, resultando que se alinean con las observaciones de este estudio. La comparación de estos hallazgos con investigaciones anteriores sugiere que, aunque el modelo SWOT es una herramienta valiosa para simular impactos hidrológicos, su precipitación o su precisión depende de gran medida la calidad de los datos de entrada y la calibración adecuada de este.
Dentro de las conclusiones tenemos que la eficiencia del modelo SWOT, el conjunto de datos chip, se identificó como el más adecuado para el modelamiento, para la modelación hidrológica en la cuenca Madre de Dios, a pesar de ciertas limitaciones en capturar flujos máximos y mínimos. El impacto de la deforestación, la simulación del escenario de deforestación mostró un aumento significativo en la correntía superficial y una reducción de la evapotranspiración y el flujo del agua subterránea. Y en las aplicaciones para la gestión de recursos hídricos, estos cambios sugieren que la deforestación puede alterar gravemente los patrones hidrológicos y aumentar el riesgo de eventos extremos como las inundaciones y las sequías. Eso sería todo. Aquí los dejo el link para que puedan observar a más detalle este trabajo de investigación.